Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el libro del Éxodo. Me han dicho que te interesa el comienzo, el génesis de una nación. Sin duda, el Éxodo es una historia épica llena de drama y significado. Totalmente. Y mira, al leer estos primeros capítulos me llamó la atención cómo comienza todo con los descendientes de Jacob, los israelitas, ya en Egipto. Sí, al principio son solo 70, incluyendo a José. 70 personas. Increíble pensar que de ahí surgiría una nación. Exacto. Y su crecimiento es lo que provoca el conflicto. Llega un nuevo faraón al poder, uno que no conoce a José. Este faraón ve a la creciente población israelita como una amenaza Claro. y decide imponerles trabajos forzados para controlarlos. Y eso funciona. Para nada. La ironía es que la opresión solo los fortalece y los hace crecer aún más. Interesante. Es como si la estrategia del faraón tuviera el efecto contrario. Precisamente. Y en este contexto de opresión surge la figura de Moisés. El nacimiento de Moisés. Una historia llena de drama desde el principio. Un bebé hebreo condenado a muerte, salvado por la hija del faraón y criado en secreto por su propia madre. Es increíble, ¿verdad? Y su nombre Moisés significa sacado de las aguas. Es como un presagio de su destino. Sin duda, su nombre anticipa su papel como libertador. Y luego, ya adulto, Moisés mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Un acto impulsivo que lo obliga a huir a Madián. donde se casa con Séfora y se convierte en pastor. Pero el destino lo alcanza de nuevo. La zarza ardiente. Moisés se encuentra con una zarza envuelta en llamas que no se consume. Es Dios mismo quien se le aparece revelando su nombre. Yahweh, yo soy el que soy. ¡Wow! Y le encomienda la misión de liberar a los israelitas. ¡Qué responsabilidad! Moisés duda al principio, pero Dios le muestra señales. La vara que se convierte en serpiente, su mano que se vuelve leprosa y luego sana. Impresionante. Con estas señales, Moisés y su hermano Aarón se presentan ante el faraón. Con el mensaje. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se niega, endurece su corazón y aumenta la opresión sobre los israelitas. Increíble. Moisés se frustra, pero Dios le recuerda el pacto con Abraham, a Isaac y Jacob. Le asegura que la liberación llegará. Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Tienes razón. Es una lucha de poder entre el faraón y Dios con el destino del pueblo israelita en juego. Exacto. Es como una partida de ajedrez cósmica. Y Dios decide mostrar su poder con las plagas. Las famosas plagas de Egipto, 10 en total, cada una peor que la anterior. Imagínate vivir algo así. Es difícil imaginar, ¿verdad? Cada plaga es una demostración del poder de Dios, una forma de obligar al faraón a reconocerlo. Empecemos con la primera. El agua convertida en sangre. El río Nilo, la fuente de vida de Egipto, transformado en algo horrible. Impactante. Incluso los magos del faraón lo reconocen como obra de Dios. Imagínate la desesperación de los egipcios. Y aún así, el faraón se niega a liberar a los israelitas. Su obstinación lleva a la segunda plaga, arañas por todas partes, invadiendo casas, calles, hasta los palacios. ¡Qué horror! Ranas saltando por todas partes. El faraón, desesperado, le suplica a Moisés que interceda ante Dios. Promete dejar ir al pueblo si la plaga cesa. Y cumple su promesa. Bueno, ya sabemos cómo es esto. En cuanto las ranas desaparecen, el faraón vuelve a endurecer su corazón. Y así llegan las demás plagas. Mosquitos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas. Y finalmente, 3 días de oscuridad total. Una oscuridad que debió causar un terror indescriptible. Es increíble cómo se van intensificando las plagas. Sí, y es interesante notar que no afectan a los israelitas de la misma manera. A veces están protegidos por Dios. Y a veces no. Porque es una buena pregunta. Quizá nos dice que la liberación no siempre es fácil, que a veces implica compartir el sufrimiento. Tiene sentido. O tal vez nos muestra que Dios actúa para liberar a su pueblo, pero no a costa de un castigo indiscriminado. Es una perspectiva interesante. Y después de 9 plagas, llegamos a la 10ª. La muerte de los primogénitos. La plaga que finalmente quiebra al faraón. Esta última plaga es la culminación del poder de Dios. Un golpe devastador que afecta a todos los hogares egipcios, incluyendo al hijo del faraón. Finalmente, el faraón cede. Después de tanta resistencia. Sí, permite que los israelitas se marchen, pero no sin antes presenciar la muerte de tantos jóvenes. Una imagen terrible, un recordatorio del poder de Dios y la gravedad de la situación. Sin duda, es un recordatorio brutal del poder de Dios y las consecuencias de desafiarlo, pero también marca el comienzo de la libertad para los israelitas. Y con la salida de Egipto comienza un nuevo capítulo, el viaje a la tierra prometida. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? No, no termina ahí. De hecho, la historia da un giro aún más dramático. Imagínate al pueblo celebrando su libertad y de repente son perseguidos por el ejército del faraón. Dios mío. ¿Pero por qué? El faraón se arrepintió de dejarlos ir. Es posible.
El texto dice que su corazón se endureció, lo que sugiere que la liberación no fue del todo sincera. Tal vez la presión o la pérdida de mano de obra lo hicieron cambiar de opinión, pero el caso es que el ejército egipcio, con sus carros y caballos, se lanza a perseguir a los israelitas. ¡Qué tensión! Los israelitas sin experiencia militar, enfrentados al poderoso ejército egipcio, parece una situación imposible, atrapados entre el mar y un enemigo implacable. Imagínate el miedo que debieron sentir al ver acercarse al ejército, y es en ese momento crítico, cuando todo parece perdido, que ocurre la separación del Mar Rojo. Uno de los momentos más increíbles del Éxodo. ¿Cómo sucede? Moisés, guiado por Dios, extiende su mano sobre el mar, y un fuerte viento divide las aguas, creando un camino seco para que los israelitas puedan cruzar. Es un milagro. Las aguas se alzan como muros, permitiendo que toda la nación cruce a salvo. Una imagen que ha inspirado durante siglos. Representa el poder de Dios sobre la naturaleza y su compromiso con su pueblo. Pero el ejército egipcio, cegado por la arrogancia, decide perseguirlos a través del mar. Una decisión fatal. Una vez que los israelitas cruzan, Dios ordena a Moisés que extienda su mano, y las aguas regresan a su lugar, engullendo al ejército egipcio. ¡Wow! Una escena de justicia. El opresor, intentando recuperar el control, es vencido por el mismo poder que liberó a los oprimidos. Es una victoria para los israelitas y una demostración del poder de Dios. Este evento consolida su identidad como pueblo elegido y liberado por Dios. ¡Qué viaje tan increíble a través de estos primeros capítulos del Éxodo! Desde la opresión en Egipto hasta la huida a través del Mar Rojo. Hemos visto el nacimiento de una nación y la intervención divina que lo hizo posible. Y aunque solo es el comienzo, estos capítulos nos dejan con preguntas profundas sobre la fe, la libertad y la lucha contra la opresión. ¿Qué significa ser un pueblo elegido? ¿Cómo enfrentamos nuestros propios mares rojos? ¿Cómo podemos confiar en que, incluso en los momentos más difíciles, hay un poder superior que nos guía? Preguntas para reflexionar, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Te animamos a seguir explorando el libro del Éxodo. Hasta la próxima.